ayer la presidenta Dina Boluarte. Sobre estos temas vamos a conversar justamente, Joana, con José Naupari, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral, para ver si lo que se propone es técnicamente viable, que es importante. ¿Cómo está, señor Naupari? Muy buenos días. Muy buen día, Amos, y éxitos en esta nueva temporada, esta etapa de la radio. Muchísimas gracias. Pero a ver, lo que ha anunciado la presidenta Dina Boluarte, nuevas fechas para las elecciones generales, para que se lleven a cabo este año, primera y segunda vuelta, octubre, diciembre. Más allá de si se puede hacer, ¿es técnicamente viable, es técnicamente adecuado un proceso electoral con los periodos que ahora se están planteando? Pero ahí habría que tener una dimensión tanto constitucional como electoral. En el caso de lo electoral, el problema no es si se puede o no se puede hacer, sino como ya se ha ido debatiendo, digamos, incluso en esta última etapa, qué cosa voy a tener que sacrificar o qué voy a tener que ceder para que se pueda llevar a cabo una elección en octubre de este año. Recordemos que entre convocatoria y elección, en principio, en un escenario de normalidad hay 270 días, con lo cual, si hubiésemos querido hacer una elección en octubre, en enero tendría que haberse llevado a cabo la convocatoria. Entonces, estaría sacrificando aproximadamente 2 meses. Con ello, por ejemplo, ya no podrían haber elecciones primarias, tendríamos que hacer algunos ajustes en lo que se refiere a la aprobación del padrón electoral, porque el padrón electoral cierra 375 días calendario antes de la elección, tendría que eventualmente modificar los plazos para que pueda haber un tiempo más para que los partidos políticos que quieran participar se inscriban, pero formalmente hablando, digamos, sí podrían hacerse ajustes para tener unas elecciones en octubre del 2023. Lo que creo que en la dimensión constitucional, creo que lo que no ha percatado la presidenta Boluarte es que si el proyecto de ley que hoy día supuestamente se va a ver en la reconsideración no pasa, el reglamento del Congreso refiere que si hay un proyecto de ley que va al archivo, no se podría volver a presentar un proyecto que verse sobre el mismo tema hasta el siguiente periodo anual de sesiones, y el periodo anual de sesiones siguiente empieza recién a fines de julio de este año. Es decir, hasta ese momento y con la explicación que nos da, más allá de ser viable o no, se estarían sacrificando procesos, pero además prácticamente se estaría también diciéndole al Congreso o dándole la potestad al Congreso de decir, ¿no? Esto no es viable porque no hay los plazos. En todo caso, ¿qué tipo de escenario sí era el más adecuado? Bueno, el escenario ciertamente más adecuado debería haber sido no tener que esperar a que el día de hoy se tenga que hacer una reconsideración o no. Primer punto. Segundo punto, claro, en un escenario ideal, si no se hubiese querido alterar todas las etapas del procedimiento electoral, es que efectivamente se hubiese llevado a cabo una elección en abril del 2024, porque si se llevaba a cabo en abril del 2024, había tiempo para que casi se lleven a cabo elecciones primarias, el padrón cierre en abril del 2024, de este año, que eventualmente en esta etapa se estuvieran debatiendo las reformas aplicables con miras justamente a estas elecciones de 2024. Al llevar a cabo unas elecciones en octubre del 2023, digamos, se van a tener que hacer ajustes, pero no necesariamente para mejorar, sino ajustes más bien para que puedan calzar los tiempos para llevar a cabo una primera vuelta en octubre de este año. Ahora, señor Naupari, le pedimos paciencia unos instantes, tenemos que escuchar a nuestros anunciantes, pero le dejo la siguiente pregunta sobre la mesa, porque también lo anunció la presidenta Dina Boluarte, un proyecto de ley para que la Comisión de Constitución se aboque a la reforma total de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría? ¿Va a estar en manos del Congreso? ¿Toda la Constitución va a cambiar? Por favor, nos comenta luego de la pausa. Giga gratis.
6:20 de la mañana. Joana Castro, Omar, Mari Luz los acompañan en la rotativa del aire de RPP Noticias. Estamos conversando sobre los anuncios que hizo el día de ayer la presidenta Dina Boluarte. El Congreso de la República va a ver el día de hoy la reconsideración para el adelanto de elecciones. Ella ha dicho que si no lo ven, si no hay consenso en el Parlamento, bueno, el Ejecutivo presentará proyectos de ley justamente para adelantar las elecciones para octubre de este año, octubre del 2023. Sobre este tema estamos conversando con el doctor José Naupari, abogado especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Y doctor Naupari, yo le dejaba una pregunta sobre la mesa sobre el otro proyecto que también ha anunciado la presidenta Boluarte, un proyecto para que el próximo Congreso, la Comisión de Constitución, se aboque a una reforma total de la Constitución. ¿Qué significa esto de la reforma total de la Constitución? Uno entendía que eso se hacía a través pues, de una asamblea constituyente, porque lo que se hay son cambios distintos a nuestra Constitución del 93. Bueno, en principio yo tampoco entiendo mucho el proyecto de la presidenta Boluarte, porque la presidenta Boluarte se remite, por ejemplo, a la ley 27.600 y ella misma dice efectivamente que la ley está vigente. Entonces, si la ley está vigente, yo no sé qué proyecto de ley iba a presentar. Ahora, ¿qué dice la ley 27.600? Efectivamente, cuando se retira la firma del expresidente Fujimori en la Constitución del 93, se dice efectivamente que la Comisión de Constitución, y en esa época también se llamaba y acusaciones constitucionales, elabore, luego justamente de recabar una amplia, llevar a cabo eventos académicos, buscar a la sociedad civil, un proyecto ciertamente de reforma total de la Constitución, y que este proyecto de reforma total de la Constitución sea debatido en el Pleno del Congreso y sometido a referéndum. ¿Qué implica formalmente una reforma total de la Constitución? Al final del día es prácticamente una revisión de todo lo que tenemos, digamos, en el marco constitucional, sin tocar, como bien lo mencionó la presidenta Boluarte, la denominada Constitución Histórica. ¿Qué es la Constitución Histórica? Que yo, en esa reforma total de la Constitución, no puedo tocar, digamos, aquellas instituciones jurídicas que han estado presentes durante toda nuestra vida republicana. Por ejemplo, yo no puedo, en esta reforma total de la Constitución, cambiar un régimen presidencial con rasgos parlamentarios a un régimen, digamos, parlamentarista. No me puedo convertir en un Estado federado, como se ha dicho por ahí hace algunos meses, ¿no? En el tema de la cuestión económica, ahí sí podríamos tocar fibras sensibles, porque no podríamos decir que nuestro modelo de cuestión económica ha sido siempre el mismo en nuestra Constitución histórica, pero esas instituciones, digamos, que han trascendido a nuestra historia, las distintas cuestiones que hemos tenido, no la podrían tocar. Podrá cambiarse respecto digamos, la redacción, el enfoque, pero hay límites, digamos, materiales y formales a la reforma total de la Constitución que no podrían ser trastocados con esta iniciativa que podía salir de la Comisión de Constitución. Doctor Naupari, lo último, estamos hablando para que también todos los ciudadanos se pongan en el lugar de lo que ha sucedido, de lo que viene sucediendo, es elecciones complementarias, elecciones generales, porque aquí puede haber también la interrogante y es válida. Si este panorama o esto se ejecuta realmente, se logra realizar, ¿qué va a suceder después para las siguientes elecciones? Es decir, ¿bajo qué marco se van a continuar las próximas elecciones en nuestro país? Importantísima pregunta. A ver, si estamos hablando de un recorte de mandato y unas elecciones generales adelantadas, ciertamente tendríamos que hablar de unas elecciones generales por un periodo materialmente de 5 años, ¿no? Si cuestión distinta, o el debate sería incluso mucho más vigente si es que estuviéramos en un supuesto de, por ejemplo, de activación del 115 de la Constitución. O sea, si eventualmente cae toda la fórmula presidencial, sea por renuncia o vacancia de la presidenta Boluarte, ahí lo que dice la cuestión sí es que el presidente del Congreso asume funciones y convoca inmediatamente elecciones. Y ahí sí no se dice si es generales, si es presidenciales, si es complementarias o si es por todo el periodo. En ese supuesto 115, personalmente yo considero que ahí sí estaríamos hablando de unas elecciones complementarias, pero si estamos hablando de un recorte de mandato, lo que ahí sí estaríamos hablando de 5 años. Pero hay un temita que creo que el Congreso no lo está viendo, o no sé si estará pensando, si se aprueba este tema, en hacer una ley de interpretación auténtica o una ley interpretativa seca, y es cómo regularía el tema de la prohibición de reelección. O sea, ¿quiénes serían los que no podían postular en un escenario de elecciones adelantadas? ¿Los congresistas de este Congreso o los congresistas del 2016 y el 2020?
ahí el 90 tendría que ser en todo caso precisado en un escenario de elecciones adelantadas. ¿Quiénes no van a ser los que van a postular? Bueno, vamos a ver cómo termina ocurriendo el debate el día de hoy en el Pleno del Congreso. 10 de la mañana está programada la sesión y si hay consenso para aprobar la reconsideración, ojo, que ya se planteó. Muchísimas gracias, doctor Naupari, por este análisis. Son las 6:25 de la mañana.